Queridos amigos, estamos iniciando ñande yarañe dominical. Ya no tema nació yo que recuerda, lleva la ñande Navidad, cuarto domingo del tiempo de Adviento, y por eso nos vamos preparando a la llegada inminente de Dios en medio de nosotros. La teología y todo el calendario litúrgico en la iglesia, más de 2025 años, lleva o esa cañandé, Jaume saca al mismo tiempo Peñandere Coveina, Peñandera Pella y Apoan así yo que fuera. Comenzamos, como decíamos, con el mismo nacimiento, porque Yandeco Pella, Ñañe pues no Peñandere Cove. La vida que viene al mundo, nosotros que venimos al mundo. Pedimos a Dios que Él venga en medio de nosotros. Upea Coñandembo, Eina ella lleva Peñandere Cove, Peñandela Yagüero Guatajanma, Peñande Yagüere Coajina, Peñande Yarome, Eva Cueñande. Tenemos que hacerlo con esa gracia de Dios. Es Dios que viene a caminar con nosotros en este año 2026, con el primer domingo de Adviento. Cuarto domingo, imagina, la llegada inminente del Salvador. El domingo tercero de Adviento, el gaudete, famoso gaudete con la timpe y seguridad lleva la gran alegría de saber que el Señor está llegando. La llegada inminente de Dios. ¿Sí? Te imaginas. Así yo que recuerda la primera lectura que es desde el profeta Isaías capítulo 7, del versículo 10 al 14. El Señor le habló de nuevo a Ahaz. Pide un signo del Señor tu Dios, pídelo en lo profundo, en lo alto. Ahaz respondió, no pediré, no tentaré al Señor. Entonces Isaías le dijo, escucha pues, casa de David, no basta con que le canses a los hombres, que ahora también le cansas a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo, Él les dará un signo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos amigos, qué interesante lo que estamos nosotros recibiendo aquí en esta palabra del Señor. Cuarto domingo, ya es agüeya del tiempo de Adviento. ¿Ok? Yaburosapucaita, imagina, lleva esta noche, es Nochebuena y mañana es Navidad. Navidad que dice nacimiento. Ñande Yara, ya llevaría y supe yepa, yaburo sapucaya, eso es yumina, ñande Yara, eguatami, ora tepe. Aupea la ñande Yara, ya potagina. El 25, Navidad, Él estará en medio de nosotros. Una vez más, Dios que caminará con nosotros en este año 2026. Con el domingo de Adviento. Esta primera lectura nos habla principalmente de la promesa de Dios de enviar a un Mesías. Y eso es lo que hemos pedido. Y esta es la promesa de Dios. She, ajata vende She, aguatata vende ya que pepe lleva. Y esto es lo que escuchamos en esta primera lectura. Es la promesa de Dios. Comienza el Señor mismo, le dice a Ahaz, pide una señal. Es el rey de Israel. Es en un momento de crisis también militar y crisis política en que Dios mismo se ofrece, queridos amigos, Él como garantía, salgan de esa crisis. Crisis en realidad quiere decir, queridos amigos, crecimiento. Pedro le dice la crisis. Estoy en crisis y la gente lleva. Y ahí la situación, hay crisis vecina. Pero eso quiere decir que cualquier adversidad con la que nosotros nos confrontamos, lleva la crisis, el momento de dificultad, sino que nosotros nos confrontamos, entonces necesita el crecimiento. Catuete entonces diga tu ilaña pa anya beta ubebe na tu yukwa lleva ña sana upewi haupeare coña de mañana eva veña de yara veña de para poder salir adelante. Y es lo que pasa aquí con el rey Ahaz. Eso es lo que nos cuenta en un momento crítico de su política y en ese momento crítico de una guerra que se le estaba viniendo adelante, o sea, la crisis militar. Pero después con la presencia del Señor le dice, y señala ello, y sin embargo, aquí viene, queridos amigos, la incredulidad. Esta es la fe por una parte y la incredulidad por otra parte, porque Ahaz do es una tensión entre fe
y la incredulidad, queridos amigos, porque ando güero vi ve promesa peñan de yara y cuando en no, shenda yeru mo va be peñan de yara, pero era el de yeru seina, porque tiene la incredulidad, ando güero vi ahí lleva. Allá copiala tantas veces lleva güey, veñan de apetu güey, veñan de coebe, que no creemos y no aceptamos la voluntad del Señor. Peñan de yara coñe cuando eñan de ina, eñan de seime to vende a putepe ina guatata o ina a veces ya inmema vende a putepe nos dirá el día de su nacimiento. Amba la PNP ya pobana a la pehueroviano. La pembo que no toda incredulidad, entonces pelle pollaita seré. Ahí está la gracia de Dios, el jairos, el jaire. Quiere decir gracia, queridos amigos. Oye, cuando en Baitemango PMP mesa arimango ñe muy PM la PMP yehanwana avejina peñan de yarma ese bañan dira ju home eña de beñan de cote ya se adelante. Pero la ya enos lo me tajaña de beñan de yara peña y cote de haiku regalito ñe me eña de yande coyere coeti frase muy interesante, hay que dar no el pescado ahí, sino que hay que enseñar a pescar. A ver con la ñande yara ya pues. A ver cuando ella de como ella de a ver la pinda mía lleva ñamba a pujanguaña de añañe por un janguaña de lleva ya y kutu beñico te añe. La ahí coñe me entra de ella y pues soña de me mina se llegó de limosna para poder salir de toda crisis, para poder salir de toda situación, para que nuestro caminar pueda ser un caminar positivo, de fe, de esperanza, de alegría, de cambio, de transformación, queridos amigos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra política, la corrupto la ñande apetebe, pero es fe la ñande ya huerecoa la ña sejan, no peagüe. Y bueno, eso va a depender de nosotros, ñande ya me va mañana. Por lo tanto, es una teología de promesa, queridos amigos. Es la promesa de que algo nuevo va a surgir. Esta es la teología central, fundamental, que hoy la palabra del Señor nos está diciendo. No hay nada al Señor. Eso. Bueno, ya que medio, vaya la pe, da el apembo posiente lleva a sus hermanos, señal de Isaías. La ñande yara entero ve la pe, pembo posiente, porque ñande yara de ome, baiteman donde es su gracia. Amba erlande de ella poyupea. Y bueno, pendente ella posee Jaguere Peñan de Yara, oyome etabeme un signo. Y ese es el signo de la mujer, dice que está encinta. Y esa mujer les dará al Salvador. Ese es el Emmanuel. Jamba ella vea, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Así que, queridos amigos, esta es la gran esperanza. Peñan de Yara, hoy me imagina de Boitepe. Peñan de Yara, oñe cuave, imagina ñande. Peñan de Yara y de dale becerá, dale de sociedad, dale ese Paraguay, dale peñe corrupto fuera y peñe saco, y a peñe pues no pe calcula mi pegua pues a pe a ver la medicina pensé jangua de esa situación, pe cambia mi jangua, pe ya popona jangua en este 2026, el papel fundamental y el rol del servicio que yo le estoy pidiendo a ustedes. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñande yarañe dominical. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa ñande yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay.
Queridos amigos, seguimos con Yara Dominical. Yara lleva, te imagina, en este martes 24, ya imagina, esta noche es Nochebuena, lleva esta fecha el 24. Y mañana es Navidad, pero 25 ahorita lleva porque Yara o un mañana de una Guatajamaisha en este año 2026. Añande oigo la yaguerosa pucaya ya yerurea lleva ya Yara ellos migena. Por eso comenzamos siempre con el nacimiento. Esto nos hace recordar todo el camino, 365 días, peñan de Yara, Bechacañan de Añan de Seco, Aguastá, Benendiegina. Seco y me Benendiegina lleva a EBM, lo que decíamos en esa primera lectura, pide una señal, porque Upeago Shela, Ajecuaoame, EBM, la gracia necesaria para que ustedes puedan crecer y comprometerse como cristianos. Esta segunda lectura, queridos amigos, es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, separado para anunciar el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su hijo, nacido de la descendencia de David, según la carne, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, nuestro Señor, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para llevar a todas las naciones a la obediencia de la fe en su nombre, entre las cuales también ustedes son llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos amigos, ya en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, en esta segunda lectura, va Pablo, porque hoy cañan de ave Jesucristo. Pero o pacueteo y por ahí te vema o ella lleva porque todos ustedes, dice, son llamados a ser santos. Desde el comienzo de este Adviento, ya porque es el primer tiempo, queridos amigos, que la Iglesia pedagógicamente nos va mostrando y nos regala, es para que miremos como ese GPS, punto pitaína, majetañaina. De GPS, esa caña de este es el lugar a donde nosotros tenemos que llegar. Y eso es lo que hoy el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando y nos está diciendo, lleva, péala ABM, péala ABM, pelle pitazo que hoy en día paja peñe punupe, peguatas amigos, cuarto domingo ya de este tiempo de Adviento. Y esta palabra que se nos presenta con la carta de Pablo a los Romanos, en primer lugar, nos habla de esa preexistencia de Jesús. Alleva. Vaya va peñan de Yara, pero guajina de apetebe, da igual que ya aire y la guajina de apetebe, sé yo que fuera. El nacimiento de Jesús en Belén, en el portal de Belén, en ese pesebre, en la humildad y en la pobreza, es nada más y nada menos que Dios mismo que entra en nuestra historia. Ahora de ella es la preexistencia, es decir, Juan de capítulo 1 del 1 al 18, cuando habla en el prólogo, ¿verdad? Y él estaba junto a Dios y él era Dios. Peñan de Yarago buena, ñan de abutebe. A ecologia jucuawa, ecoloñe me, a ecologia tajama, ñan en diena, sé yo qué, ¿verdad? A güey, anda, yo cualquier tu cuchilli la buena, ñan de abutebe, sino que peñan de Yarago, ingolo, guata, sea ñan en die. Upeare coñan de ella, esa pe araña mañana, ya es, aveñan de Yarago la buena. Algo lo guatasea en la hoy cuave añade y yupe hoy goñe cuave añade. Y por eso esta preexistencia de Jesús, queridos amigos, nos está afirmando que el que viene, el que llega, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios constituido con poder, pero principalmente desde su resurrección, porque sus discípulos que caminaron con él han visto desde su resurrección esa gracia de Dios que ha actuado en su vida. Pasó haciendo el bien, hacer el bien, sino que hacer el bien, queridos amigos, llega a su punto culmen, porque algunos copecha, ateos, y seco ateo, seco na y seco allá por el bien, seco masón allá por el bien, no,
Ahí lo mismo, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque pasar haciendo el bien es una de las características esenciales y fundamentales de la raíz de donde proviene la fuerza de hacer el bien, que es la resurrección. La resurrección de guanapea la tiempo y dice entonces, ella esa pea, ella esa cuá, que de cualquier huirorei, de cualquier basura o beber en momboa que con mundo a peari. No, vos sos hijo de Dios. Has nacido por la gracia del Señor y has sido enviado con una misión importante. Dice, en primer lugar, reconocer y saber que somos hijos de Dios, que caminamos hacia la misma resurrección, es decir, la vida nueva. Peñandilla ya puede pasar haciendo el bien, quiere decir que tiene que tener un fundamento esencial y fundamental, pero desde los principios doctrinales de la palabra de Dios. Peñandillara besacañande, peñandillara cupeana lo uinañande abutebe. La ñandela ñatupanoi ñañesú ñañepomoí peñandilla en donde debe, pero pinda yay guay que había sido esto nos llama a una conversión verdadera para pasar haciendo el bien, pero pasar haciendo el bien desde los principios del Evangelio, de los principios de la muerte y resurrección del Señor, que es nuestra propia muerte y resurrección también, queridos hermanos. A operar entonces peñandero guatajina hacia la verdadera encarnación. Lo que celebramos nosotros es la encarnación de Dios en medio de su pueblo. Y cuando hablamos de encarnación y cuando Dios encarna hace 2000 años, quiere decir que esa encarnación y ese misterio de fe ahora continúa en medio de nosotros. Somos nosotros que tenemos que ser incarnis, en la carne del hermano, del que camina con nosotros. Que es la gracia de Dios, que es la transformación, que es el cambio. Umía ahí ajina, umí corrupción, umí hipocarea ajina, entonces umía, si yo que fuera ya es yapana, ya boqueana. A mí entonces la yaje cabe siempre como muchas personas lo hacen cuando se nos dice la verdad. Pecado cupebe, por ejemplo, de Tampa, oye, en vez de que ya ella ni su año ni pomo y venían decir no debe a peñan de rure, no debe allá, sí señor, se corrupto allá por cualquier ore, porque los eca, la ore convenía. En vez de que ya vos vea, pues ya critica con obispo hoy, con iglesia hoy, con país pero hoy, con upega tus acuerdos, o critica. En vez de que ña mañana va peñan de yara las yañandeja o yerure ñandeña cambia mi jangua 2026, queridos amigos, tiene que ser este año de gracia. Upea y se la encarnación ñande yara o isque ñande apetebe o guataña de apetebe upea ñande ya esa peñan de la picharo ore lleva. Peñan de a la picharo o peñan de ya esa ya etana ave peñan de yara los yerure ñande jina upea la ya pona ve y pona mía. Upeave la shaya pona peuicoteneajina. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esa es la encarnación y el gran misterio de Dios. Y sobre todo, queridos amigos, un tercer elemento teológico de esta segunda lectura que hoy nos presenta a Cristo como triunfante. Y sobre todo, como terminaba, decíamos, esa lectura, esta segunda lectura que hemos leído de la carta de Pablo a los romanos, dice, ustedes tienen una misión importante. ¿Y cuál es esta misión, queridos amigos? Que cada uno de nosotros tenemos que llevar este evangelio de Jesucristo a todos. Es decir, lo que Pablo repite, ay de mí si no evangelizara. Ya me sacaba de yara, hombre uañande y añande, ya es acá entero eteave, añande ñañe piana, llévase yo que fuera, ñamonga cuajangua, el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de yara ñe dominical. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. O papo de tema y la Ñande
año 2025. Ayer, el año 2026 en la liturgia de la palabra de Dios. En este evangelio que nos propone la iglesia hoy, Mateo capítulo 1, del 18 al 24, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el santo, por el Señor, por medio del profeta, que dijo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó a su mujer. Queridos amigos, estamos en este cuarto domingo ya del tiempo de Adviento. Aquí ya nos está haciendo el preludio del nacimiento del niño Dios. En primer lugar, tenemos uno de los puntos esenciales y fundamentales de la concepción de Jesús, es que su madre lo concibe de manera virginal. Nos recuerda entonces, queridos amigos, en el aspecto teológico, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por eso es que una virgen, es decir, la Miriam, la elegida, la electa por Dios, le concibe al Salvador. Quiere decir que no es simplemente alguien que nace de la carne, ¿verdad? Y entonces, dos elementos fundamentales. Por una parte, es la concepción virginal, y por otra parte, queridos amigos, como nos decía también la palabra de Dios, aquí encontramos nada más y nada menos que la naturaleza divina, es decir, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Un primer elemento teológico fundamental de nuestra fe, que nos lleva a qué cosa, queridos amigos, nos lleva a entender que Dios nos ama a nosotros, que Dios nos quiere a nosotros. Es decir, este es el Emmanuel, ese es el Dios con nosotros, haciendo parte de nuestra historia, lo que el profeta Isaías en el capítulo 7 habíamos leído y reflexionado: Dios con nosotros, Emmanuel. Las promesas de Dios se cumplen en medio de nosotros. Queridos amigos, esta es la primera partecita, y que tiene una misión ciertamente, Emmanuel, el Dios con nosotros, de ayudarnos a hacer el camino de salvación. Es decir, con los buenos ejemplos, el camino que Él va trazando para nuestra vida y para nuestra sociedad. Era evangelio, buena noticia. Un segundo elemento, queridos amigos, de este evangelio importante es la obediencia de José. Ave José te cuodi parasea o ella lleva las guasulas en Viresco, porque se insistió y se dijo que es por obra y gracia del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios que ha fecundado el seno de nuestra vida. Es la gracia y el Espíritu de Dios el que ha fecundado el seno y la vida eclesial. Entonces, algunas veces, queridos amigos, la ñandenda ya bueno, lleva entre comillas, la ñandenda enojina la arulla, se haya por la shela se valea, se haya por la porque se la fecundaba después. No nos referimos simplemente, queridos amigos, en un sentido biológico, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús por medio de José, sino que ave ñande ya ejina, que muchas veces ñande cu José y sabe ya di parasente, nañamba posei, entonces sabe ñande yara, un bobo de lleva entonces se ave, cora ahí ente mañana to ya pojae. Sin embargo, la palabra de Dios, queridos amigos, con el sí de María,
nos está invitando y nos está haciendo entender que somos nosotros quienes tenemos que desde ahora comenzar a trabajar. Tenemos que nosotros, queridos amigos, construir el reino de Dios. Así que entero que te añajendu ponaupea la obediencia de José. Ñajendu, haya ya pobe ñande yara oye ñande. Ñandeko ángala yeye pitasota jinaña monga cuata el reino de Dios. Así, la fe, queridos amigos, es muy importante en este caminar de San José. Alleva. Porque una vez es doguerovia guasuín. La ñande yara oye pono esto continúa su propia obra. Esto ya po lleva. Así, ¿qué tante abandonada? Porque ahí se la llevó. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esta es la actitud de tantas personas, de tantos de nosotros, que la senda ya pues no, la senda no a ver la cachique, la senda no gina la oía petenón de gua, entonces ya es llante, ya llevo y eso pasa en la vida cristiana. Vos en llante apitebe allí para la da ya haya la tupa joven da ya hay misa habe shai guapa hoy shai coten hoy shai pona itere hoy shai cola ser santito y shai llevo hoy upebe she. Ese es un egoísmo, así como José, que aquí en un momento quiere abandonar la obra de Dios. Sin embargo, la obra de Dios, el fecundar el seno de María, el entrar en nuestra historia, es ahora, queridos amigos, no para abandonar la obra del Señor, sino que ya es esa guaya, entonces, ahora soy yo el verdadero papá que tiene que asumir esta responsabilidad de hacer crecer y darle vida al Dios que se encarna. Y por eso, queridos amigos, este pasaje nos recuerda la promesa de la salvación. Peñande yara en maiteyema, hoy cueñandeja coanga, oye yapoma gato, oye yapoma en el seno de la Virgen María. Entonces, en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación a la venida y al nacimiento de Jesucristo, esta concepción virginal nos recuerda, queridos amigos, que Dios se hace hombre para salvar a la humanidad. Dios entra en nuestra historia, pero con una misión específica. Apeañan de ya pagana, ya esa peana. Este Adviento nos prepara para que nosotros seamos parte de este camino de historia de salvación, de verdadera salvación en nuestra sociedad. Y por lo tanto, queridos amigos, nos llama también a esta verdadera obediencia. Así como José después obedeció, oye esa pea, y entonces nos recuerda esta importancia de nuestra propia fe, reconociendo, sabiendo que la obediencia en nuestra relación con el Señor es lo que nos ayudará a ser Yeshua, el Yeshú, le pondrán por nombre Jesús. O peago dice Salvadorina, con ahí entero etea lleva ñaneñe piama y teta lleva, ya pita soto ñondi paja yo querepa como comunidad, pero ¿por qué? Porque el Yeshua, el Yeshú, queridos amigos, que significa Dios salva, tendrá que ser el Emmanuel, es decir, el Dios en medio de nosotros. Pero peañan de ella ya potaina, peala Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para eso, queridos amigos, desde esa concepción virginal, que quiere decir que Dios es el que interviene, anila ya que porque ñandi yara la huecue, hañande ñaiputimó para que el reino de Dios hoy se haga presente en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos en este cuarto domingo ya del tiempo de Adviento. Y en mi tema, este día lleva a Peñande Yara, hoy se cañandea y ñande, bueno, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, ya etapa 24 y la lleva. Así es que la palabra clave, así que tantas personas nos piden, es la palabra Navidad. Palabra Navidad, natividad, nacimiento. Pues como más o menos ahí te vayan dentro de la etimología y también
dentro de lo que es la exégesis teológica. En primer lugar, la palabra Navidad desde el hebreo no tiene un equivalente así directamente, queridos amigos, en el hebreo. La celebración de la Navidad no es parte de la tradición judía. No es parte, la Navidad, de la tradición judía. Pero ellos tienen esa fiesta que se llama la fiesta del Hanukkah, fiesta de las luces. Entonces, la yan de comunidad cristiana, mañana por ahí, ¿y quién es la luz del mundo? Mala yan de yara ombo, yan de apetebe, lleva esa cangua, yan de sape a mi hangua, lleva a un esa cangua, yan de apetu, ya esa hangua, esa va etapepa, yan de ya huera jata y nace yo que huera. Por eso que la Navidad es muy importante para todos. Para mí personalmente como sacerdote, para vos también como papá, como mamá, para vos como político. Entonces, mopotimina lleva lleva de la verdadera pobreza del hombre, de la verdadera pobreza de la corrupción, a la que nos lleva justamente el pecado. A Navidad, una fiesta de las luces, Hanukkah, la luz de Dios que ilumina, una luz. Isaías también nos habla, brilló en medio de la oscuridad. A la de oscuridad es todo lo que es pecado, si yo quiero. Sí, hay cuatro porque también lo escribía, hay posible, lleva. Y entonces, sin embargo, es la palabra de Dios que en todo momento nos está diciendo. Queridos amigos, esto no es hablar de política, o mejor dicho, esto es hablar verdaderamente de la política de Dios. Esta es la política de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, dice. No solamente nosotros cuando pecamos, sino que al mismo tiempo hay misión importante a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y esa es la política de Dios. Hay politiquería, señor que ver. No entendemina, ya la gloria ya escribió bebés y la lleva. Sino que escribamos desde lo que Dios nos pide. Y en todo caso vamos a ir escribiendo, ¿saben qué? Nuestros pecadillos, nuestros pecados o pecadotes de corrupción. Allá escribí número 1, Shemonda. Pea número 2, Shepopinda. Pea número 3, a sobrefactura. Pea número 4, le cambio, ¿verdad? Los objetivos de la propuesta del Señor para tener una sociedad que valga la pena. Un miagola ya escribí a Anila y con la y ya escribí la WhatsApp a Yaruka, Yamondoba y Alleva. No. Queridos amigos, esto es lo fundamental y esencial si entendemos el camino del Adviento. Y esta es la última oportunidad, ¿verdad? Es la cuarta, queridos amigos. Cuarto domingo, cuarta semana, tenemos que despertarnos, comenzar a caminar y a trabajar en el camino de Dios. La palabra hebrea, queridos amigos, que encontramos en la Biblia es molad y se refiere al nacimiento, día de nacimiento, y se utiliza también en la celebración del nacimiento de un niño. Molad, de Yeled, lleva. Had, molad, y la Biblia ve, hebreo ve. Y se utiliza siempre para celebrar el nacimiento de alguien. Hag, molad. Bueno, pero en el griego sí, queridos amigos, la palabra Navidad, porque la ya celebrata ahí, ya etapa 24, pues haré esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, viene del latín nativitas, y es el nacimiento. En griego, Christogenna quiere decir, queridos amigos, la palabra Christos, que significa el ungido, el Kyrios, el Christos, y sobre todo el Genao, que significa nacer. Entonces, imagínense, el ungido que nace, la luz que nace, la fuerza de un Dios que nos transforma, que cambia nuestro aptitud, cambia nuestra manera de pensar. Algo dice la conversión. Qué espectacular. A peña de moñe, penu yema, hoy lleva peña de yara lo yerueñan de ejina. Comenzar bien, comenzar con el pie derecho, es el nacimiento del hombre nuevo. Nosotros tenemos que nacer, queridos amigos, con esta palabra clave, nativitas, ¿verdad? Y del Christos y el Genao. Ahora, queridos amigos, una segunda palabra griega es el Génesis, que se utiliza también en el nuevo nacimiento,
nuevo inicio, dice, el Génesis, el gen, genética. Ya digo, allí preocupado hoy ahí la castellana me lleva porque traemos directamente del latín también estas palabras, queridos amigos. Y sobre todo dentro de una exégesis profunda, la Navidad es una celebración que nosotros centramos por eso con el nacimiento de Jesús. Jesús, el Cristo, ahí está. El Salvador, porque Yeshua quiere decir salvación en hebreo. Y por otra parte, el Cristo, que quiere decir esa luz, esa iluminación, esa unción. El nacimiento, el nuevo inicio de una vida. O vea la moñe penuta ñandejina se yo que fuera. Ya bueno, Guatana lleva con año 2026, pero con la nueva luz que nos trae Dios, la nueva luz que vamos a ser nosotros quienes vamos a ser los nicéforos. Ahí está. Los que portan la victoria, llevan adelante la luz. Lleva lo que el Señor hoy nos está trayendo. Este nacimiento que nos trae la luz y que nos trae la victoria. Queridos amigos, nosotros encontramos en este pasaje del día de hoy siempre enfocado en la importancia del evento. Lo que trae aquí Mateo a través de esta lectura, que nos presenta también esa segunda lectura a través de la carta a los romanos, según San Pablo, ¿verdad?, que escribe en su carta. Y sobre todo esa primera lectura también, queridos amigos, tan interesante, ¿verdad?, desde Isaías, esa mujer que trae y da a luz al Emmanuel, el Dios con nosotros. Siempre nos trae la nueva vida. Nos trae, queridos amigos, la verdadera conversión. La Navidad, por lo tanto, es una celebración que nos invita, en primer lugar, a una reflexión sobre la naturaleza de Dios. ¿Por qué la naturaleza de Dios? Porque queremos saber el ontos, es decir, la ontología, la naturaleza, quién es Dios, la esencia. Este es el Dios que nos salva. Y cómo entra en relación con nosotros. Ya sabemos que la esencia es la esencia del Salvador. La esencia es del Dios que es dueño. Ñandeñe eve gato y pon ahí te vente voy a llevar porque ñandeco ya hoy ñande yara, nuestro dueño. Aupea entonces la ontología, aupea la inexistencia. Pea ñande yara, pe lo definía ina, nuestro dueño, el que nos da todo. Pe hoy cuan en baitea ina, pe y yupe oye me oye cuaboña de guana. Bueno, eso es, queridos amigos, entonces lo esencial y lo fundamental de la Navidad. Pero ahora miramos en cuanto a la relación como humanidad. Para entrar en una estrecha relación, es una estrecha relación, queridos amigos, de Dios con nosotros, es decir, con la humanidad, encarnación. Entonces, Navidad, nacimiento, es el elemento fundamental porque Dios entra en nuestra historia, pero está en concomitancia, es decir, en una relación tan profunda con el Adán, polvo, Adamá, y nosotros lo miramos entonces como palabra humanidad, humus, ahí viene, con la humanidad. Relación profunda con la humanidad que se realiza a través de la encarnación. Quiere decir, queridos amigos, que desde ahora nosotros vamos a hacer la encarnación. Dios que entra en nuestra carne. Hoy que veñandero ove, se ha encarnado. Upea goñandeña y catuila ya veñandeña eve, ya yo entender pona mi hanguay ya lleva. Hoy que veñandera punto ume, hoy que veñandere coebe lleva, tenéis catuya ahí, hoy que vende pirebe. Hoy que ñande pirebe. Y que na y pirebe en la gente. Nene entendé vender a pichaina porque ende que y pirebe. Añande yara la ñande cuapona hangua, hoy que veñande pirebe. O lleva o ñandu. Ñañe ñandu, maba ñande. Va ella va la ñande, ya la yaguatajina, va eva la yayapoina. Amba eva ñande la yayapopona bebana. Esa es la encarnación. Ahí está incarnis. Así es que si yo que fuera
ñañe punu que ña mañana, jamón buru ña mañana, porque estamba ñande ya iquea, ya yeje sacuana, ya yeje sapeana, porque estaba en la y corazón hasta intereía. Peñe ando cu emo ayo hija te cu itamba ya lleva. Ando heyay por eso el pecado. Do heyay upeare la corrupción. En vez que ya es güey ya lleva y ñande yara, sea ye esa cua. Da ya popona en hina curipere yerureva de cuesera lleva. Jaco angañe punusea piase, allá popona jangua, la se gobierno en mi casa como un buen papá. Allá popona se la se gobierno en mi parroquia como un sacerdote. Allá popona se voyan de yara la se gobierno dentro de mi grupo juvenil, mi grupo religioso, mi grupo de partido político, mi grupo de dirigir y llevar adelante una nación. Entonces, lo que te hago mañana. Ani entonces la queja ya no pea, no le coy nada que ver conmigo. No. Dios tiene que ver todo en todo. ¿Entienden, queridos amigos? En el lugar donde nos encontramos, desde el primero hasta el último Shaolai ya es Haya de lleva. O pea dice la incarnis, ñande yara o ñande ñandu imi. Se llama a las abuelas y imagina, hasta añandumi, ña fulana, hasta añandumi. Ubea dice hasta ahí que baby debe. Hasta ahí cuando a esa pues cogina pecuña caray. Hasta esa evalo y cotemea hina. Aupei entonces uja esa se puede apurar lleva. Va ya pojina, va esa pues cogina, va evalo y cotemea. Hamba esa va la y catu lleva ambos a su pela sepo. Va esa va y catuta veía lleva ambos a su pela eso es bueno, ña fulano. Y aguatamí que oñón die porque somos comunidad, porque somos humanidad. Y por eso, queridos amigos, esta Navidad 2026 de mañana del tiempo litúrgico nos invita a una reflexión sobre la naturaleza de Dios. Es decir, ya y cuamina se yo que fuera mábalo o aguatañan en diena. Peñan de yara o ua lleva. Oñe cuame de es Dios con nosotros, el Emmanuel. Y sobre todo, queridos amigos, el segundo elemento que decimos es nuestra relación. La relación con Dios que tenemos nosotros. Este Dios que se encarna. Hoy que peñan de abridebe, se hace carne. Ese quiere decir Dios y el hombre. Se hace uno solo, queridos amigos. Esa es la relación más profunda y ese es el significado navideño. Así es que entonces ahí la din din don, tengan jo 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 jo, humía, no tiene nada que ver con la Navidad. La Navidad verdadera, queridos amigos, es que entendamos que Dios, hoy que veñan de abrirme, cuán año y que tapeñan de recobebe ayer, hago en esta relación, nosotros somos los alter Christi, somos los nuevos cristianos. Cuán año y mañana, pero de manera muy, muy diferente lo que el Señor nos está ofreciendo. Así es que vamos a enfocarnos en esta Navidad, en la verdadera encarnación de Dios, en nuestra familia, en nuestra historia, en nuestra nación, en nuestro país. Y vamos a entender que Cristo una vez más ha nacido en Belén. Cristo una vez más camina con nosotros durante todo este año 2026 para que nosotros seamos los otros Cristos y traigamos la gracia de Dios al mundo. Me despido de ustedes, queridos amigos. Les deseo feliz Navidad, una próxima y buenísima preparación. Ya por ahí, ya es Anguaysha, esta noche es Navidad. Y mañana, queridos amigos, Dios nacerá en nuestro corazón. El 24, todos juntos como familia. En esta noche, entonces, que es la noche más buena de nuestra vida, porque Cristo ha nacido en el corazón de nuestra sociedad. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.